Daniel Becerra, vengo de la Universidad Francisco José de Caldas, la Distrital, y vengo a hacer una entrevista sobre una especie endémica de Colombia, el Podocarpus oleifolius. Bueno, entonces, ¿nos podría dar una presentación breve? Buenos días, mi nombre es Germán Herrera, yo soy intérprete ambiental de aquí de la Jardín Botánico, soy ingeniero agrónomo de la Nacional. Okay. Pues entonces iniciamos. Como guía de Jardín Botánico, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el Podocarpus oleifolius? Bueno, es una especie endémica, una de las 7 especies que podemos encontrar aquí en Colombia. El Podocarpus oleifolius los vamos a encontrar sobre todo en los bosques andinos o altoandinos, es decir, estamos hablando de unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar, o a nivel altitudinal, hasta los 2000, 3000 metros sobre el nivel altitudinal. Características, ¿nos podría dar? Características, son especies más que todo de clima frío. Cuando hablamos de 1000 metros, estamos hablando de tierra caliente, pero este tipo de especies sobre todo las vamos a encontrar es en clima frío. Clima frío vienen del grupo de las gimnospermas, unas especies pues, que son primitivas, no tan primitivas como el grupo de los helechos, las criptógamas, musgos, algas, pero ya a nivel evolutivo entran a este tipo de especies. Plantas que no emiten ni flores ni frutos, sino pseudofrutos, los cuales le va a permitir a la planta poderse propagar por medio pues, de los estróbilos y este tipo de características. Especies importantes para Colombia, muchas de estas especies en algunas partes están siendo utilizadas para la recuperación de suelos y para estabilización del talud. En algunas partes, cuando están en construcciones de carreteras para los abismos, este tipo de plantas a nivel radicular ayudan a estabilizar el talud, dado que tienen unas pequeñas bolitas en la parte de las raíces que son conocidos pues, con el nombre de nódulos, los que ayudan a fijar algunas estructuras, elementos, y también al enraizar ayudan a compactar o a estructurar muy bien el suelo. Por eso pues en algunas partes lo están utilizando para reestructuración o para estabilización del talud. Okay. Entonces se podría decir que el árbol en sí podría ser un mecanismo de, digamos, como mejoramiento del suelo, ¿sí? O sea, no es como tal el árbol en sí que sea un mecanismo para el mejoramiento del suelo. Son especies que son de acá y que a lo largo de los años, de miles de años, se han venido adaptando en determinado ecosistema, y al adaptarse en determinado ecosistema ya comienza a mantener unas relaciones de equilibrio con el medio en el cual se está desarrollando. Entonces cuando comenzamos a quitar o a extraer este tipo de especies del ecosistema, estamos comenzando a alterar la dinámica que tiene de por sí las relaciones que se pueden desarrollar en determinado hábitat o en determinado ecosistema y alterándolo como tal. Al reincorporarlo, pues estamos como volviendo esas condiciones iniciales de un ecosistema en el cual mantenía un equilibrio. Estamos recuperando esas condiciones para que después tanto otro tipo de fauna como de flora se pueda recuperar en determinado sitio. ¿qué relación tiene el Podocarpus oleifolius con distintas especies animales o vegetales? ¿Qué relación tiene? Pues bueno, en muchas de esas especies nosotros podemos ver que las aves tienden a hacer sus nidos. En algunas partes las ramas tienden a camuflar muy bien los nidos de las aves, llegan acá para poder desarrollar sus nidos. Con otro tipo de especies podemos encontrar gran características como musgos, líquenes, se pueden encontrar helechos, lo que quiere decir que asociado a este tipo de plantas también se pueden generar muchas especies diferentes al Podocarpus oleifolius o pino colombiano, como es comúnmente conocido. Aparte de eso, si ustedes hacen un análisis rápido de este tipo de especies y la comparan con otro tipo de especies de gimnospermas, de la mayoría de las gimnospermas que no son de aquí de Colombia, que son introducidas, entre ellos podemos encontrar pino pátula, pino libro, bueno, cipreses, una gran cantidad de especies de gimnospermas introducidas. Si nosotros miramos la parte del suelo, vamos a encontrar que en esta parte de acá hay desarrollo de otro tipo de vegetación, entre ellos pues pasto, como Penicetum clandestinum, ryegrass, bueno, hay diferentes especies de pastos, pero acá no va a haber impedimento de crecimiento de otro material vegetal, mientras que cuando nosotros vemos otro tipo de especies como el pino pátula, pino libro, como los cipreses, en el suelo asociado a esa especie no va a haber desarrollo de material vegetal. ¿Por qué?
porque las acículas de los pinos, al caer al suelo, comienzan a formar unas capas gruesas. Entre ellos, si ustedes van a un sitio muy importante que es el Neusa, ustedes van a encontrar unas capas grandes de acículas de pino que están impidiendo que otro tipo de especies puedan desarrollarse, alterando las condiciones del suelo, alterando las condiciones del ecosistema y cambiándolo totalmente. Estas acículas de pino contienen algunas resinas, unas resinas que al entrar en contacto con el suelo, pues en el proceso de descomposición es una descomposición muy lenta, y al comenzar a descomponerse, muchas de estas resinas van a ir al suelo, alterando también las características físico-químicas del suelo. Lo que quiere decir, impide el desarrollo de otras especies o las altera, y también no solo de especies a nivel de flora, sino también a nivel de fauna. Las especies de fauna, la mayoría de las personas lo único que se basan es en animales grandes, en mamíferos, en algunas aves que dejan de aparecer, pero nunca nos centramos, o nunca se centra, en algunas ocasiones nunca se centra la atención a nivel de los microorganismos o toda la parte de la clase insecta o artrópodos, que se ve totalmente alterada por este tipo de condiciones o parámetros. Listo. Bueno, una relación, digamos, ¿cuáles serían los limitantes para el podocarpus? El ser humano. Pues sí, uno de los limitantes es el ser humano, primero que todo porque le han dado muy duro a estos pobres árboles por su madera, muy utilizada. También Sí, otro limitante, las zonas en las cuales se podían encontrar muchas de estas especies, pues se le han comenzado a construir, la parte de la urbanización, alteración de pues, el ciclo del agua en determinados sitios. Ya si comienzan a estructurarse los suelos de otra forma, si comienzan a cambiar de vocación. Ustedes saben que los suelos tienen un uso y una vocación. Sí. Entonces si comienzan a cambiarle de vocación, ya también comienza a verse alterado el sitio en el cual este tipo de especies se puedan desarrollar. Y otra cosa bien importante pues es la propagación de estas especies. Entonces es que a medida que una especie va disminuyendo sus individuos, pues la propagación pues también se va haciendo mucho más complicada. ¿Cómo se da la propagación del...? Bueno, cuando nosotros hablamos de plantas como tal, nosotros podemos hablar de dos tipos de propagación. Una que es a nivel vegetativo y la otra propagación sexual. Entonces una es la que está dada por semillas y la otra la que está dada cuando yo cojo partes de una planta, la siembro, le pongo un sustrato y que la planta misma pueda germinar. Esta se hace pues sí por medio de semillas. Bueno, al hablar de limitantes, de pronto, ¿qué factores abióticos, o sea, digamos, la cantidad de luz que tiene que recibir o limitantes? el suelo en el que tiene que les vengo diciendo, bueno, les venía diciendo que los podemos encontrar sobre los 1000 metros, pero más sobre todo este tipo de especies los vamos a encontrar es en tierras frías. Entonces estamos por encima casi de los 2000 metros, ¿no? Sí. Cuando hablamos de especies de pinos como pino colombiano, encima casi los 2000 metros. A medida que comenzamos a tener problemas a nivel atmosférico, a nivel de precipitaciones, a nivel de la temperatura, si nosotros comenzamos a ver, cuando hablamos de cambio climático, calentamiento global, lluvia ácida, todos estos problemas, todos los ecosistemas, si acá tenemos una temperatura y después yo encuentro esta temperatura acá, las plantas que están acá se van a desplazar acá y las plantas o animales que están acá se van a desplazar acá. A medida que se van desplazando más hacia la parte de arriba, los ecosistemas se van viendo totalmente alterados, lo que quiere decir que muchos ecosistemas van a ampliar sus franjas y otros van a disminuir sus franjas. Entre ellos, uno que está disminuyendo sus franjas, el caballero me comentaba que estuvieron haciendo un recorrido en un ecosistema bien importante, no solo para Colombia, sino para el mundo, el páramo. El páramo está viendo reducidas sus franjas. Muchas especies que están a nivel altitudinal mucho más abajo, ya se están adaptando más arriba, haciendo que las plantas que están en el páramo se tuviesen que desplazar, pero como no se pueden desplazar porque ya se les acaba la montaña, comienzan a desaparecer. Entonces, especies como estas también comienzan a ver reducidas sus franjas, lo que quiere decir que también comienzan a verse amenazadas como la palma de cera del Quindío, árbol emblema de Colombia o palma emblema de Colombia, y otra gran cantidad de especies que podemos encontrar tanto aquí en el jardín como a nivel de Colombia. Ahí está. Sabemos que hay una problemática, pues sabemos la problemática de la que ya hemos dialogado, de la extinción. ¿Qué sucedería si se extinguiera, si se acabara Totalmente.
¿Qué sucede si se extingue una especie? Para que lo podamos entender de la siguiente forma. Digamos que acá en esta parte de acá, yo tengo un rompecabezas de 1000 fichas. Si yo le quito una ficha, ¿la imagen del rompecabezas se sigue viendo? Sí, porque una ficha de 1000 fichas no es tanto Igual problema. diferente. Ahora, digamos que tengo en este mismo cuadro un rompecabezas de 100 fichas. Si yo le quito una ficha a ese rompecabezas, ¿la imagen se sigue viendo? Sí, ya comienza a verse un poco más complicado. Ok. Un rompecabezas de 10 fichas. Si yo le quito una ficha, ¿ya la imagen desaparece? Sí, ya va desapareciendo. Ahora un rompecabezas de 5 fichas. Si yo le quito esa ficha, ya la imagen desaparece totalmente. Lo mismo pasa con este tipo de especies. Estas especies están dentro de un rompecabezas que a medida que van desapareciendo, algunas especies de estas, el ecosistema va cambiando totalmente. Y muchas especies que pueden estar habitando solo en este tipo de plantas o que tienen relaciones solo con este tipo de plantas, van a verse totalmente afectadas, van a desaparecer, o su hábitat, si no se transforma el hábitat de ellos o si no se logran adaptar en el corto tiempo, también van a desaparecer, al igual que este tipo de especies. De ahí la importancia que desaparezca o no una especie. Que si desaparece una especie, muchas otras plantas, muchos otros animales se van a ver totalmente afectados. ¿Por qué? Porque estamos todo en un ciclo. Lo que yo hago acá se ve afectado en otra parte, básicamente por una simple condición. Si nosotros miramos también, por ejemplo, en esta parte de acá, este arbolito puede crecer alrededor de unos 10, 12, hasta 20 metros, más o menos. Ok. Me va a generar una copa. Al generarme esa copa, me va a generar una especie de sombra aquí en la parte de abajo. Si desaparece este árbol, y este era un árbol que me estaba generando sombra en esta parte de acá, ya las especies que necesitaban de poca luz en la parte de abajo se van a ver afectadas directamente. Esa es solo una simple condición a nivel de factores abióticos. Ejemplo, solo la parte de la luz. Se van a ver totalmente alteradas. Un minuto. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y pues hasta luego. Un gran Bueno, que estén muy aporte. bien. Muchachos, que tengan un feliz día. Que estén muy bien.